Tenemos más información. A ver, recordemos que cada 7 días los gobiernos municipales deben realizar una evaluación para determinar a qué cuarentena se van a someter, si van a flexibilizar sus medidas. Esto con el fin de que cada autoridad tenga la responsabilidad y también la cuestión de poder tomar esta decisión. Hoy jueves se tendría que realizar esta evaluación y justamente estamos con el ministro de Obras Públicas, el señor Iván Arias, y nuestro compañero John Guzmán para que nos dé más detalles a propósito de este tema y de una importante reunión también que ha sostenido. John, ¿cómo estás? Buenos días. Saludamos al ministro también. Buenos días. Así es, Vania, estamos en la casa del ministro de Obras Públicas, Iván Arias, a quien le decimos gracias por recibirnos. Ministro, la ciudadanía todavía está al pendiente de las evaluaciones que ustedes hagan, tanto de forma departamental con el gobierno nacional, el gabinete, para ver si hay regiones, como por ejemplo las ciudades capitales, ingresan al tema de cuarentena dinámica. ¿Cuál es la evaluación que se ha hecho hasta ahora? ¿Cuándo se podría definir ya, sabiendo que de semana en semana se están tomando decisiones? Bueno, el día de hoy, a más tardar o mañana, yo creo que el día de hoy, en la reunión de gabinete que tenemos, el ministro de Salud presentará otra vez los indicadores de epidemiológicos, en dónde está cada municipio, si está en zona alta, media o moderada. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido, por lo menos en el caso de La Paz, en el COE La Paz? Y ayer se ha ratificado en la reunión ya con todos los municipios de La Paz, es que La Paz va a hacer una autoevaluación, es decir, porque hay factores que determinan y que no están necesariamente medidos como indicadores. Por ejemplo, todo el tema de capacidad de respuesta, capacidad de identificación de casos, capacidad de aislamiento, capacidad de internación y capacidad de cumplimiento de la norma. Estos 4 factores van a ser autoevaluados por los municipios de La Paz, que también van a complementar a los indicadores que del gobierno, porque hay cosas que se están haciendo y que necesariamente en el indicador que hace el Ministerio de Salud no se toman en cuenta porque son indicadores de proceso. Entonces los municipios dicen, oye, estamos haciendo cosas buenas, porque si no parecería que siempre vamos a estar en rojo o siempre vamos a estar en verde o de repente vamos a pasar a rojo o a rojo estando verde. Entonces creo que es importante generar también indicadores municipales que permitan ver el trabajo que se está haciendo, tanto en respuesta rápida, tanto en capacidad de aislamiento, tanto en capacidad de internación, como en capacidad de cumplimiento de la norma. Bajo esos parámetros, ustedes en los recorridos, controles que han hecho a través de los diferentes ministerios, ¿cómo evalúan, por ejemplo, la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, que son ciudades que están definitivamente juntas, pero también ha habido un tanto de irresponsabilidad en algunos ciudadanos? Por ejemplo, en la capacidad de prevención, de respuesta rápida, La Paz ha mejorado sustancialmente. Antes usted llamaba para que atiendan y tardaban pues hasta un día, cuando en realidad lo que se debe tardar es no más de 1 hora o 2 horas en el peor de los casos. Ahí hemos hecho ajustes importantes, no se está al 100%, pero se está yendo bien. En la capacidad de aislamiento, el municipio, el departamento de La Paz, no solamente el municipio, porque el extradizón no es solamente para el municipio de La Paz, sino es para el departamento, está funcionando. Acabo de ver, por ejemplo, la nota que ustedes han sacado, como de aquel centro ya han salido 3 policías felices después de rehabilitación. No nos olvidemos que del 100% de las personas que se contagian, el 80% sale con un buen aislamiento. O sea, por lo tanto tienes que tener un buen aislamiento, un buen sistema de detección, y ahí en La Paz están en condiciones buenas. En cuanto a la hospitalización, falta todavía, se está mejorando. En La Portada y el Hospital del Norte todavía chocan con algunos problemas, pero están cada vez mejor, y ahora se está incorporando otros hospitales como el Usuría de la Caga o el Santiago II también. ¿El Alto, ministro? Pues es que lo que pasa es que en La Paz tenemos un sistema en estos 4 indicadores, en estos 3 indicadores común. Hemos ido trabajando, realmente mejorando nuestra capacidad de la primera capacidad, la segunda y la tercera. Donde sí hay diferencias ya es en el grado de cumplimiento. Es decir, en La Paz hay muchas menos zonas conflictivas que en el Alto. En el Alto hay muchos más espacios y muchos más lugares donde la gente, a pesar de toda la campaña que hace la alcaldía, a pesar de toda la conciencia que se pone, también desde parte de las juntas vecinales, hay muchos focos todavía de gente
gente que cree que está por encima de Dios, que está por encima de la vida y que no quiere respetar. En La Paz se ha tenido también estos focos y es este punto en donde hay muchas debilidades. Ministro, hablando en el contexto nacional, Santa Cruz ha sido la región más castigada y otro punto es que lamentablemente hay bloqueos en otras regiones como en Cochabamba, precisamente protestando por el tema de la cuarentena. En Caracara, que es ya el colmo, han agredido a una movilidad de doctoras que se estaban dirigiendo a otro municipio. Es decir, hay la irracionalidad. Hay gente que cree que es cuestión de decir yo salgo, y si no tenemos todos estos 4 factores, precisamente podemos ser, en vez de bajar la enfermedad, la vamos a incrementar, y en vez de bajar las muertes, las vamos a aumentar. Bueno, antes de darle paso también a la gente que quiere de estudio, a Vania, que quiere hacer con seguridad consultas, ¿cómo se va a actuar en Caracara? ¿Cómo se va a actuar en las regiones que están con ese tipo de medidas? Miren, los lugares donde la gente pone en peligro la vida de los médicos, en lugares donde la gente no está permitida que predomine la salud y predomine la política, lo que estamos haciendo es retirar al personal médico, ¿no? Es decir, garantizar la vida del personal médico. La gente, si quiere hacer política, que haga, pero que no haga política con la salud. Si quiere portarse por encima de Dios, que lo haga, es su problema, pero a nosotros nos interesa salvar el bien común, y así lo hemos hecho en Eucaliptus, así lo hemos hecho en Caracara, y se lo va a hacer, y se lo hemos hecho en el Alto, que hemos tenido también problemas en algún momento, y después los médicos han vuelto bajo estrictas medidas de seguridad, pero además bajo estrictos compromisos por parte de las juntas vecinales, por parte de los vecinos, de respeto a la vida de los médicos. Vania, el ministro te está escuchando. Sí, ministro, por favor, usted como delegado del Departamento de La Paz y de acuerdo a esta reunión que ha sostenido con los alcaldes, ¿este departamento está en condiciones de cambiar de cuarentena o no? Por la región metropolitana, condiciones muy difíciles, ¿no? La Paz, hablo de La Paz, el Alto, Mecapaca, Palca, Viacha, Pucarani, que son lo que conforma el área metropolitana. Por ejemplo, en el caso de Viacha hemos encontrado avances atender a la gente. En el caso de Palca está muy pobre, realmente no tienen un sistema de triaje adecuado. En Achocalla tenemos que visitar este fin de semana para ver si se ha avanzado realmente en los temas que hemos propuesto, porque el primer día que hemos ido, su sistema de triaje malísimo, su sistema de aislamientos recién estaban por terminar, y su sistema de alerta temprana todavía no estaba concluyendo. En Palca todavía no está. Yo estoy viajando a ver Palca. Hoy día tenemos reunión de gabinete, si me da tiempo voy a ir a Palca, pero Palca, los informes que tengo es que todavía no ha desarrollado los 4 indicadores, en fin, y entonces en general el municipio, en vez de disminuir las enfermedades, está aumentando, no a la forma geométrica que está ocurriendo en otros departamentos, pero está aumentando. Entonces veremos qué pasa a la calificación del ministerio esta tarde, y por eso también para mañana en el COE departamental, los municipios vamos a aprobar, el COE departamental va a aprobar una otra boleta de autoevaluación que nos permita contrarrestar, que nos permita enriquecer la calificación del gobierno, porque hay cosas que se están haciendo en los municipios y que no necesariamente se están valorando en la calificación que hace el gobierno nacional. Ministro, si bien todos estamos conscientes que primero es la salud, también tenemos que velar por el tema socioeconómico. Hay muchos sectores que requieren volver a sus trabajos, por ejemplo, el negocio, el tema informal es uno de ellos. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay algunos alcaldes que tienen miedo a que la propagación del coronavirus sea mayor en sus regiones, y por ese miedo muchas de estas autoridades no levantar la cuarentena. ¿Qué pasaría en ese sentido? Bueno, mire, no podemos perder lo ganado. Todos los indicadores señalaban que en Bolivia en esta época deberíamos estar ya en más de 6.000, 6.500 casos, y estamos con 3.000. ¿Por qué no estamos en 6.000 y estamos en 3.000? No es para alegrarse, pero es para valorar el esfuerzo que ha hecho Bolivia, los ciudadanos, los transportistas, los comerciantes, el empresario pequeño, el empresario grande. Un esfuerzo fenomenal, extraordinario para respetar la cuarentena. Eso es lo que ha impedido que en vez de que estemos en 6.000 casos, estemos en la mitad. Y
eso es una victoria, eso es un logro del pueblo boliviano. Pero por supuesto no podemos estar eternamente en cuarentena, es decir, la economía tiene que moverse, la gente tiene que empezar a generar recursos, y es por eso que ya, por ejemplo, esta semana hemos permitido, bajo estrictos controles de seguridad, protocolos de seguridad, ya que entre a funcionar la construcción, ya que entre a funcionar el sistema minero. Entonces, según la evaluación que tengamos, vamos a permitir también seguramente que otros sectores, como ya el de comida por llevar, por ejemplo, ya está trabajando de 9 a 10 de la noche. Que tenemos que reactivar la economía, sí. Ahora también tenemos que cuidar lo ganado. No podemos estar eternamente en cuarentena. Tengo entendido que el alcalde de La Paz, el alcalde de la ciudad del Alto, de la alcaldesa de la ciudad del Alto, han mantenido reuniones muy fuertes, muy interesantes con el sector transporte. También mi persona nos hemos reunido con ellos para tratar de ver cómo vemos con los gremios, si nos vuelve a salir rojo, si volvemos a estar en una zona alta, que es probable, ¿qué hacemos la próxima semana? Entonces, lo que estamos negociando con el sector transporte, por ejemplo, toda la posibilidad de ir ya esta semana más adaptando todos los equipos, todas las movilidades para que se presten a prestar un servicio en el nuevo marco. También se está buscando algunas cosas que permitan al chofer bajar sus costos. Por ejemplo, ayer hemos hablado en el equipo de reactivación económica, hay un equipo que está trabajando a la cabeza del ministro Óscar Ortiz, está trabajando varias medidas de empleo, y ahí apareció una idea que fue planteada ya por los choferes, la obligatoriedad y la reconversión masiva de transporte público a gas, que les permita precisamente bajar sus costos y cubrir sus gastos, porque por ejemplo ya un minibús no va a poder entrar con los 15 pasajeros. Igual que el teleférico no puede entrar con 10 pasajeros por cabina, o el Puma Qatari, que no puede entrar con 50 o 40 o 50 pasajeros que llevan, todos llevarán la mitad. Entonces la reconversión a GNV de muchas movilidades en un tiempo rápido posibilitará también bajar sus costos a los transportistas, que les permita compensar esta reducción en el transporte de personal. Son medidas para ayudar a estos sectores. Ahora, ministro, la pregunta es, ¿hasta cuándo la gente va a poder resistir? Porque ya hemos visto que en estos últimos días las personas están saliendo, se están relajando más, están conduciendo sus vehículos a pesar de no tener la autorización. En la ciudad del Alto, por ejemplo, hoy jueves ya se está instalando la tradicional feria en la 16 de julio. Entonces, ¿qué se tendría que hacer en ese sentido, ministro? Mire, hay un grado de responsabilidad de la sociedad. Está demostrado en el Perú. Han relajado, han flexibilizado, y en un día han tenido más de 1000 casos. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Ecuador, si no me equivoco, igual flexibilizó, y en un día 4000 casos. Entonces aquí tenemos que, no es que tenemos que estar eternamente encerrados, pero si vamos a abrir, tenemos que abrir con altas medidas de seguridad, de bioseguridad. Es decir, la feria 16 de julio no puede volver a ser la feria que siempre fue, con miles de gente puestos uno al lado del otro, calles atestadas de transportistas, atestadas de gente. Es decir, tiene que cambiarse. Me imagino que en la feria 16 de julio tendrán que salir un jueves un grupo, el domingo otro grupo, es decir, porque no podemos seguir, porque si no se nos va a convertir en un foco de infección mortal. Entonces la alcaldesa, tengo entendido que está negociando aquello. Toda la voluntad, pero también tiene que haber voluntad de la gente de salvar su vida. Es decir, tenemos que flexibilizar, pero quizás por turnos. No pueden entrar todos los comerciantes el jueves y todos los comerciantes el día domingo. Tendrán que, ellos están organizados por grupos, están organizados por gremios. Tendremos que ver qué se hace el día jueves y qué se hace el día domingo. Lo mismo en la ciudad de La Paz. Usted se imagina la Buenos Aires, la avenida Buenos Aires transitando minibuses y todos los comercios abiertos. Eso se vuelve un foco de infección. O sea, ahí también tenemos que ver cómo lo peatonalizamos. Y en fin, todas estas medidas
municipales en coordinación con los actores sociales. Volviendo al tema económico, por favor, sabemos que ustedes van a tener un gabinete. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser en el mes de junio? ¿Va a ser después? ¿Se va a plantear un nuevo decreto? Más sensible, me imagino que hoy nos informará el ministro de varias reuniones sectoriales que ha tenido con pequeños, medianos y grandes empresarios, y pues en el gabinete se tomará la medida más pertinente, pero yo preferiría que fuera el ministro de Economía el que nos informe sobre esto, y seguramente en función de ese informe y de las negociaciones y reuniones que ha sostenido con los gremios y en algún caso hasta con la ASBI misma, ver qué determinaciones hay, y seguramente hoy saldrá alguna determinación después de la reunión de gabinete. Muy bien, ministro, avancemos con otros temas, por favor. Hemos visto con mucho agrado que han llegado respiradores hasta nuestro país. ¿Cómo se va a hacer la distribución de estos equipos? Bueno, el ministro de Salud está estableciendo un cronograma. Las prioridades iniciales para distribuir estos respiradores son Santa Cruz, Oruro y el Beni. ¿Por qué? Porque son los casos donde mayor crecimiento se está dando de la enfermedad. Entonces, esta es la primera prioridad que me comunicó el ministro de Salud, y que en el transcurso de estos días, tengo entendido que quizás mañana ya empezamos en La Paz y en Oruro, para luego irse a Santa Cruz. Es decir, hay un cronograma que está desarrollando el Ministerio de Salud y que se va a cumplir, lo cual es un alivio para muchos lugares, porque que ya contar con estos respiradores es importante para la gente que necesita atención clínica. Pero yo quiero reiterar, discúlpenme que sea, como decimos en La Paz, con anas. Es decir, hacemos mucho hincapié en la internación. Eso es bueno, pero también está demostrando una debilidad. Cuando mucha gente termina en internación, quiere decir que yo estoy fallando en dos aspectos fundamentales, que es la prevención, la identificación de los casos y el aislamiento. Que mucha gente termine en terapias intensivas o intermedias está demostrándome que no estoy trabajando correctamente en el aislamiento y en la identificación y prevención de los casos. Porque esto es fundamental. No se olvide que el 80% de los casos se sanan con un buen aislamiento. Entonces muchos alcaldes, muchos municipios le están prestando mucha atención solamente a la internación. No estoy en contra. Cuantas más unidades de terapia intensiva tengamos, está bien. Pero eso me está demostrando que no estoy trabajando bien en el área de aislamiento y en el área de prevención, de identificación de casos. El éxito más bien es, cuantos menos gente llegue a los UTIs, es mejor. Porque la mantención, el tratamiento de una UTI, si usted va a una clínica privada, que van a ser casi similares los costos para el gobierno, están alrededor de $800 a $1,000. Es decir, si nosotros en cambio hiciéramos buen aislamiento e hiciéramos buena prevención, no gastaríamos en UTIs. No es que estoy diciendo que no hay que tener UTIs, ministro, pero no es esto casi es como el último recurso. En cambio tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir recursos en la prevención, en la identificación, en el diagnóstico de los casos. No puede ser que sigamos confundiendo dengue con coronavirus. No puede ser, porque ahora va a ocurrir, usted ha visto cómo están cambiando bruscamente las temperaturas, influenza con dengue. Vamos a empezar a tener mucha gente con gripe, y si no sabemos diagnosticarla, la vamos a tratar como coronavirus, o de repente la vamos a ignorar, si no es gripe nomás. Entonces, el diagnóstico y luego la capacidad de aislamiento son fundamentales, porque el 80% de la gente se cura con un buen aislamiento. Ministro, las UTIs es para el 20%. Si me permite, por favor. Municipios que están dándole mucha importancia a eso. A propósito del diagnóstico, a propósito de las pruebas, que son esenciales en este momento. ¿Cuántas han llegado a Bolivia? ¿Cómo se está realizando justamente también su distribución para los departamentos? Y usted hacía referencia a las clínicas privadas, que están cobrando carísimo por las pruebas y por la atención de pacientes con coronavirus. ¿Quién controla esto?
Bueno, a ver, primero sobre las pruebas. Las pruebas ya el Ministerio ha señalado, nos están llegando una buena dosis de Gene Expert, que tienen un nivel, que son esto que se llama pruebas rápidas, que tiene un grado de confiabilidad hasta el 90%, 85-90%. Ya ha llegado un buen lote de más de 30.000 Gene Expert y nos va a llegar otro lote la próxima semana. Y con relación a los PCRs, ya tenemos también otro lote grande, es PCRs en tiempo real, es decir, su grado de seguridad y de confiabilidad es del casi el 100%. De eso también se va a hacer pruebas y tenemos que hacer más pruebas, ¿no? Pero ¿de qué sirve que yo haga pruebas? Y lo cual es un buen diagnóstico, si no tengo capacidad de aislamiento, porque no se olvide que no todos van a las UTIs, no van todos a la hospitalización. Un buena parte, vea usted la gente que entra al ex Hotel Radisson, sale sana. Esa gente no ha ido, no ha necesitado ir al al Hospital La Portada o al Hospital del Norte. Se han recuperado con un buen aislamiento. Esa es la apuesta que tenemos que tener. Es por eso que cuando yo voy a los municipios del área rural les pregunto estas 4 cosas. Les pregunto, ¿tienes capacidad de diagnóstico? Hay gente que en comunidad que va y hace rastrillaje. ¿Sabes dónde puede haber potenciales sospechosos? ¿Tienes un equipo de respuesta rápida? ¿Tienes tu área de aislamiento? Es decir, cada municipio, según su tamaño, tiene que tener 10 camas, 20 camas, 50 camas, 600 camas de aislamiento, según el tamaño del municipio, porque el aislamiento es vital, porque imagínense que a una persona le detectemos coronavirus e inmediatamente la hospitalicemos. No necesitamos hospitalizarla, necesitamos garantizar que si se aísla en su casa, tenga las condiciones mínimas, y si no puede aislarse en su casa, llevarlo a un lugar. Solamente vamos al hospital cuando ya me falta aire, que decir que ya estoy muy mal, y por lo tanto eso me está demostrando que no estoy trabajando bien en mis dos primeros indicadores. Lo que le consultaba, por favor, de las clínicas privadas que están cobrando altos precios. ¿Cómo se está controlando esto? El órgano rector en esto es el Ministerio de Salud. Me imagino que sacará alguna determinación al respecto, pero claro, imagínese, he visto precios, así que es de terror. Sí. Por día, $2.500. Por día. 1.000, la más barata. La más barata que he visto es 800. Y yo le pongo a la gente. Y yo una vez planteé que la gente que es tan irresponsable, imagínense lo que le costaría curarse, lo que le está costando al Estado. Porque los precios son casi similares. Mantener una persona ya sea aislada, y peor si entra a terapia intermedia o intensiva, es más o menos por ahí. Y hay gente que cree que esto es cuestión de tomarse un mate. No. Señores, por favor, yo les pido, primero, que caigan en conciencia que el gobierno lo que está gastando en atender a las personas, ya sea en aislamiento o ya sea en terapias. Ahora bien, las clínicas yo creo que tienen que ponerse la mano al pecho. No pueden lucrar con la enfermedad. Entendemos. No pueden lucrar con una pandemia que no sabemos exactamente cómo se trata, que no sabemos exactamente, no hay un medicamento, lo que hay es ciertos tratamientos, y que le estén sableando a la gente de una forma realmente descomunal. Imagínense, solamente póngale $1.000 por día. Son $14.000 que usted tiene que tener para salir después de 14 días, que es lo mínimo del tratamiento. ¿Quién tiene esa plata? Realmente es un tema que preocupa, ministro. Creo que hay que ponerle un poco el cascabel al gato. Bueno, para cerrar, por favor, breve, le quiero pedir, ¿cuál es la situación de Boliviana de Aviación? Se dijo que no tenían los recursos para poder pagarles a los funcionarios. ¿Es así, ministro? ¿Cómo se va a solucionar esto? Yo le pregunto a usted, si su empresa deja de funcionar 2 meses y su principal ingreso, casi su único ingreso, es la venta de servicios, BOA está en una situación difícil, ya lo hemos dicho. 2 meses sin volar. Y sin volar internacionalmente, porque el grueso de los ingresos de BOA es vuelos internacionales. La aviación está en una situación muy difícil.
Avianca, una de las líneas más grandes de América Latina, con más de 100 aviones, acaba de declararse en quiebra. Estados Unidos a sus líneas aéreas les está poniendo $50.000 millones para su reactivación. Es decir, señores, yo entiendo el sindicato y de BOA y todos. Sí, BOA está en una situación difícil, a pesar de eso está haciendo vuelos solidarios y que BOA tiene que volver a volar, sí, pero no es voluntad solamente del gobierno nacional. Hay países que tienen sus fronteras cerradas, hay países que no permiten vuelos internacionales. Entonces, no se olvide que el mundo está enfermo y por eso BOA está en una situación muy, muy difícil. No solo BOA, sino también Amazonas, también están en problemas Ecojet. Es decir, el mundo aeronáutico está en crisis. Entonces, no es una verdad que es cuestión de entrar a los medios y ver qué está pasando con las otras líneas aéreas. Ahora bien, ¿vamos a hundir? ¿Vamos a quebrar a BOA? No, vamos a salvarlo. Se está elaborando un plan de salvataje, se está trabajando en un plan de salvataje de BOA, y no solamente de BOA, sino de varias empresas que dependen del gobierno, que vale la pena que sigan y que hay que generarles un plan de salvataje, y en eso está trabajando la principal línea aérea boliviana. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Es bueno informar a la gente, que conozca lo que está haciendo justamente el gobierno y las acciones también que son necesarias, urgentes, y qué va a pasar con la cuarentena. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias a usted. Que le vaya bien. Tenemos más en Al Día. Llega el desayuno en 5 minutos.